Buenas noches. La realidad está derrotando a la voluntad del gobierno de no parar actividades por el coronavirus. México se pone a un paso de la aplicación de medidas extremas para frenar la transmisión del COVID-19. Vamos por partes. Pararon actividades hoy el IPADE, la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de México, el Colegio de México, el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de Jalisco. Se canceló el preolímpico de fútbol que se iba a jugar en Guadalajara, los conciertos de Ricky Martin, el Hello Fest de la Ciudad de México, la gira de documentales ambulante, Megadeth, que era el show principal del Hell and Heaven. Todo eso ha sido cancelado. Hoy, por cierto, casi como humor, el PRI informó que suspende sus actos masivos, si los tuviera en todo el país, para contribuir a que no se propague más este coronavirus. Pero bueno, después de anunciar que en las últimas 24 horas se confirmaron 11 nuevos casos de coronavirus en México, el vocero del gobierno federal, Hugo López-Gatell, anunció que mañana podrían darse más anuncios de suspensiones para contener la transmisión del COVID-19. Preferimos anticiparnos. Llevamos varios días anticipándonos, lo hemos explicado aquí en la noche, lo hemos explicado en los últimos 2 días en la mañana, y ya hemos empezado a tomar decisiones que, aunque de manera formal corresponderían a la fase 2, preferimos tomarlas ya desde ahorita. El propósito y el resultado va a ser disminuir la velocidad de transmisión. Así es que todo indica que en el fin de semana largo cerrarán más universidades públicas y privadas, más escuelas públicas y privadas, quizá el Vive Latino, el Hell and Heaven Fest, la Liga Mexicana de Fútbol, ahora comentamos, Alejandro Fernández, el concierto en el Auditorio Nacional, la lucha libre en la Arena México. Además, hace unos momentos la alcaldía de Coyoacán nos acaba de confirmar que la posición del alcalde Manuel Negrete es que el partido de fútbol del domingo entre el Cruz Azul y el América o se juegue a puerta cerrada o se cancele. Eso pedirá a la Federación Mexicana de Fútbol la alcaldía de Coyoacán, en donde se encuentra el Estadio Azteca. Por lo pronto, así están los contagios en el mundo. Van más de 145,000 personas contagiadas, 5,400 muertos. Estas eran las cifras hasta hace una media hora. Estas cifras van aumentando. 80,000 casos en China, 26 en México, todavía sin ninguna muerte. En Italia el problema sigue gravísimo, se acercan a los 18,000 casos. En México se informó 26 casos, aumentaron a 26 casos, pero con ninguna persona muerta, y hay 105 casos sospechosos. Y en medio de esta alerta mundial se ha cuestionado al gobierno federal si está llevando a cabo las pruebas necesarias para detectar todos los casos de contagio en el país. Hoy el gobierno federal explicó cuántas pruebas se han hecho. A partir de enero, el gobierno de México distribuyó 9,100 pruebas de coronavirus en distintos hospitales del país. 1,500 fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 6,200 fueron distribuidas entre los 31 laboratorios de los estados y 200 en el laboratorio de la Ciudad de México. Las 1,200 restantes se enviaron a 6 laboratorios de apoyo en institutos nacionales de salud y hospitales de especialidad del ISSSTE y del Seguro Social. La entidad en la que se han aplicado más pruebas es la Ciudad de México, con unas 60. Le sigue Nuevo León con alrededor de 50 y Jalisco con 30. Hasta el momento se han aplicado en todo el país unas 500 pruebas. De acuerdo con cifras de organizaciones mundiales como COVID Tracking Project, en México se han aplicado en promedio 3 pruebas por cada millón de habitantes. En países como Estados Unidos se han aplicado 26 pruebas por cada millón de habitantes. En Italia, 1,000 por cada millón de habitantes. Y en Corea del Sur, más de 4,000. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, justificó esta diferencia. La gente se pregunta, ¿por qué México tiene 12 y los demás tienen 600, 1,000, etcétera? Porque México lleva un mes de diferencia respecto al momento de su detección del primer caso. Lo que no quiere decir que no llevemos, porque lo llevamos, desde la mitad de enero. Fuimos, ya hemos dicho, lo ha dicho la OMS, el primer país que tuvo una prueba diagnóstica.
Una explicación que no se ha acabado de entender del todo. La gente no sabe si debe, aunque se sienta bien, ir a los hospitales a hacerse la prueba o si tiene algún malestar, presentarse y en automático en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, le harán la prueba. Se necesitan presentar ciertas condiciones, ciertos padecimientos para que se aplique esta prueba. Como no hay la suficiente información y se entiende, esto está comenzando, hay mucha confusión. Vamos a ver esto de lo que está pasando en hospitales públicos donde se hacen las pruebas. Hoy estuvimos en la puerta de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde están llegando muchas personas que después, sobre todo que después de un viaje a Europa, sospechan que pueden ser portadores del coronavirus. Y se dan situaciones como esta. Lo único ya cuando yo con el doctor es, estás cayendo en histeria colectiva, yo tendría más riesgo, pues ya vete. No muestro síntomas, o sea, no amerita hacerse la prueba. Las recomendaciones de siempre, aislamiento, 14 días, 15 más o menos. Que no somos candidatos para ese examen, que el resfriado es algo pues relativamente leve lo que tenemos, ¿no? 14 días estar encerraditos en casa sería lo ideal. Tenemos que mantenernos en observación al menos durante 14 días y en caso de presentar síntomas, pues nos dieron unos teléfonos de contacto donde podemos comunicarnos aquí al INER. El problema, y esta es una de las cosas que suponemos va a arreglar pronto el gobierno federal, la Secretaría de Salud, es que cuando se llama a esos números telefónicos de los que hablaba el joven, pues no se está contestando. El servicio telefónico, la información telefónica no está funcionando, o al menos no estuvo funcionando todo este viernes hasta hace unos momentos. Siete intentos desde la redacción de Imagen Noticias, en teléfono fijo, a través de teléfono celular, y nada más nadie contestó. 7 intentos y nos da la impresión de que si hubiéramos hecho 14, 21, 28, 35, el resultado hubiera sido el mismo. Cosas que parece que sí se están corrigiendo. Anoche presentamos aquí el testimonio de un joven que llegó a la Ciudad de México, venía de París, y nos narró, y lo vimos aquí, que el personal de Sanidad Internacional del aeropuerto capitalino no aplicó un protocolo de inspección a todos los pasajeros de su vuelo. Todos ellos, bueno, sospechosos por viajar con 15 personas a quienes se revisó y aisló. Pero veíamos, y según el testimonio que nos dio esta persona, muy detallado, pues que no se estaba aplicando ningún tipo de control, ni bajándose del avión, ni en migración, ni en la zona de equipaje, ni en la parte final, que es la aduana. Bueno, hoy no sabemos si por el reportaje o por qué, pero hoy Imagen Noticias recorrió el aeropuerto y bueno, ya se vio, por fin se vio otra cosa. Que la gente se informe, que no se haga caso de rumores, que tengan la seguridad que sí se están implementando protocolos aquí en el aeropuerto. De acuerdo con la Unidad de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, estas cámaras térmicas se comenzaron a usar desde principios de febrero para medir la temperatura de todas las personas que llegan al aeropuerto procedentes de vuelos internacionales. Hoy, además de las cámaras térmicas, las revisiones las hicieron también con un termómetro infrarrojo que de manera manual ayuda a medir la temperatura. Nada más tienen un termómetro checando y nada más, no dijeron nada más. En Los Ángeles y en Nueva Zelanda era la misma medida, entonces es lo que pueden hacer por ahora, es muy difícil controlar todo esto. Aunque algunos pasajeros no noten el protocolo,
Las autoridades explicaron que si alguna persona marca más de 37.5 grados de temperatura, es canalizada a zonas de aislamiento en el aeropuerto, donde se le realiza una entrevista y después una revisión médica. Es lo que está ahorita conforme a los lineamientos, conforme a la pauta que nos está marcando la Secretaría de Salud Federal y que en el momento, dado la etapa de la contingencia, estamos teniendo que adoptar. No sabemos si se intensifique después, eso se irá dando poco a poco conforme se vaya desarrollando los casos en México. Sanidad Internacional explica que si hay sospecha de una persona contagiada en un vuelo, la tripulación avisa al capitán, el capitán al aeropuerto y de ahí se aísla a la persona. Pero nada obliga a las autoridades a informar a los pasajeros de ese vuelo que hay un probable contagio. La gente se paniquea porque no cree en Dios, porque tenemos que tener fe, no nos va a llegar. Pues así las cosas hasta este momento. Sí está reaccionando la autoridad en algunas cosas, en otras vemos que no, con esta línea telefónica de información. Hay muchas dudas, se están haciendo pruebas también en los hospitales privados, lo que se llaman las pruebas de diagnóstico, y bueno, y tal parece, la impresión es que el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, ha dejado atrás el discurso de que no separarán actividades. Todo indica que a partir de mañana, del domingo, del lunes, viene un fin de semana de puente, un fin de semana largo, se van a detener una gran cantidad de instituciones, de actividades. Vamos a ver de qué informa mañana el gobierno del presidente López Obrador, pero el tono y el discurso del gobierno mexicano cambió este viernes y cambió con solo 26 casos y con ninguna persona, afortunadamente con ninguna persona muerta. En Estados Unidos la situación la más preocupante. Esta noche entró en vigor ya la restricción de vuelos desde Europa, medida que anunció el miércoles el presidente Donald Trump, salvo los vuelos que vienen de Inglaterra. Durante la tarde, el presidente Trump declaró una emergencia nacional para frenar el coronavirus. Esta medida le va a permitir utilizar $50,000 millones para destinarlos a acciones urgentes en ciudades y en estados. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se va a encargar de coordinar toda esta acción. Mientras que la Organización Mundial de la Salud señaló que Europa es ya el epicentro de la pandemia, ya no es China. Hoy la República Checa se convirtió en el primer país europeo en prohibir el ingreso a cualquier extranjero. A esa medida se sumó Dinamarca y lo harán en las próximas horas Polonia y Ucrania, más los países que se acumulen el fin de semana. El gobierno de España se declaró en estado de alarma. En Madrid solo se va a permitir que abran gasolineras, farmacias y tiendas que vendan productos de primera necesidad. De ese tamaño es el miedo mundial. Y aunque ya vimos que Italia atraviesa la peor situación en toda Europa, los italianos ya encontraron la forma de sobrellevar el aislamiento. Sì, è vero, tu m'ami, sì, tu m'ami, è vero. Uscite fuori, balconi,
fuori balconi, uscite fuori balconi, fuori balconi, uscite fuori balconi, fuori balconi. Pues las virtudes de la cultura y de una sociedad que sabe gozar y que sabe vivir. Veremos estas imágenes la próxima semana en Tlatelolco, en un Big Grand. Y en otros temas, anoche presentamos la historia de Edna Quintanilla, una joven que denunció el miércoles a su exnovio, el medallista Fernando Daniel Martínez Estrada, medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos. Ella lo acusa de violencia física y verbal. El mismo miércoles, Edna recibió una llamada del atleta de Fernando Daniel, atleta, por cierto, sargento del Ejército Mexicano, y con la autorización de ella, difundimos esta llamada. El mismo día que Edna Quintanilla subió un video donde denunció a su exnovio por golpes y violencia psicológica, el atleta Fernando Daniel Martínez Estrada la buscó para pedirle que retirara la publicación de redes sociales y aceptó haberla agredido. Entonces, como pasó entre nosotros, como tú me pegaste a mí, entonces pues ya no hay pedo. No, sí. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga? Nada, te lo pedí antes que hicieras cosas y no hiciste nada. Nada, te lo estoy pidiendo de favor. Y yo te pedí muchas veces de favor que dejaras. Edna, no seas así. No te lo pedí muchas veces. ¿Y cuántas veces me dijiste que no era nada malo porque yo te desesperaba? Edna. ¿Qué? Neta. ¿Qué? ¿No es cierto eso? Sí es cierto, y ya lo acepté, estoy mal, tú estás mal, y yo no ando publicando ni diciendo tantas cosas. Pues sí, porque yo no hice nada. Tú sabes que va a valer verga todo lo que estoy haciendo. Yo no sé lo que vaya a pasar, y no lo hice con intenciones de nada más que de mí misma. Edna asegura que también la buscaron las hermanas del atleta. Cree que han justificado la conducta agresiva de su hermano. Una de ellas, incluso, le habría mandado un mensaje en el que la acusa de arruinar a la familia. Yo nunca trataría de hacerte quemarte en público. No, pues gracias por no quemarme, pero también gracias por haberme pegado y haberme maltratado. No sé que ya no vas a regresar conmigo, pero en algún momento hasta pensé ir los dos al psicólogo. Ay, ¿cuántas veces te dije yo eso? Edna, sí, porque yo no aceptaba. No, ya, o sea, Daniel, ya, ¿ok? En la llamada, con una duración total de 18 minutos, el atleta insiste en que ella debería retirar el video. Incluso le pide hablar en persona para llegar a un acuerdo. Edna se niega. Bórralo, te lo pido, por favor. No lo voy a borrar, ya lo subí. ¿Por qué no? Sí puedes, no seas así. Ándale. No puedo porque ya lo subí. Yo fui mala contigo, lo acepto. Y por algo no quería regresar ahorita porque yo sé que ahorita ninguno de los dos estamos bien. Bueno, pues ya voy a colgar, Fernando. Espérame. Qué triste, qué terrible historia. Edna Quintanilla nos comenta que la buscaron del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, pendiente de la Fiscalía. El lunes va a tener una reunión con autoridades para recibir asesoría legal. Hoy insistimos en buscar una opinión de Fernando Daniel Martínez o de su familia. No hemos tenido éxito. Seguiremos intentando. Anoche, por cierto, vimos aquí la salida del futbolista Renato Ibarra del Reclusorio Oriente. Ahí estuvo 5 días preso después de ser acusado de agredir a su esposa, a Lucely Chalá, con quien llegó a un acuerdo económico para reparar el daño. Para Guillermo Barradas, el abogado de Renato Ibarra, se trató de un acto de justicia sin defectos, sin excesos. Los propios hechos que fueron materia de la denuncia de ninguna manera son suficientes para tratar de demostrar o acreditar el delito de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto. Sí fue mucho más allá de lo que los hechos propios de la carpeta te permitirían imputar. Es que Renato Ibarra salió del Reclusorio Oriente libre de cargos graves, salió a pesar de los videos grabados el 5 de marzo, día de la agresión en su casa, a pesar incluso de que en su primera declaración ante el Ministerio Público
Su mujer, Lucely Chalá, aseguró que fue golpeada por el futbolista, pero bueno, así las cosas. Sobre también el tema de la violencia, estudiantes del ITAM colocaron ayer en lo que llaman la Plaza Roja de la escuela un tendedero de denuncias en contra de profesores y estudiantes que las habrían acosado sexualmente. Sin embargo, hoy, cuando las estudiantes llegaron al ITAM, se encontraron con que el tendedero había sido retirado. La dirección del ITAM, informó en un comunicado que fueron ellos, los directores, la directiva, quienes quitaron las pancartas y cartulinas pegadas en la escuela. Argumentaron que por tratarse de acusaciones anónimas vulneran los derechos de los implicados. Explicaron que ellos cuentan con un protocolo de atención a denuncias por violencia de género y exhortaron a las mujeres a que denuncien formalmente a los agresores. En respuesta, un grupo de estudiantes protestó hoy afuera del ITAM. Bueno, y en otras cosas, 2 semanas después, porque los hechos se dieron el sábado 29 de febrero, 2 semanas después de que se conociera la crisis por el suministro de veneno, por el suministro de medicina contaminada a pacientes que reciben hemodiálisis en el hospital de Pemex en Villahermosa. Bueno, 2 semanas después, hoy, este viernes, el director de Pemex, Octavio Romero, según un tuit de Pemex, apareció y visitó a los pacientes que siguen hospitalizados. 2 semanas le tomó al director de Pemex irlo a ver. Estuvo acompañado por el subdirector de Servicios de Salud, Rodolfo Lehmann. Pemex difundió estas imágenes en Twitter. Ahí está el señor Octavio Romero. Conversó con algunos de los 18 pacientes hospitalizados, se reunió también con sus familiares y platicó con el personal médico y administrativo de ese hospital. Ahí le dieron a conocer las necesidades que tienen. Cuando menos hay 6 personas muertas, 6 personas muertas envenenadas por alguien, que no se sabe quién, envenenadas por alguien en un hospital de Pemex. ¿Quién es responsable de todo esto? Y queda para el registro político, porque estos casos se empezaron a conocer el lunes 2 de marzo, que pasaron 2 semanas para que el director de Pemex fuera a Villahermosa a ver a los familiares. Por la tarde, Pemex emitió un comunicado en el que insiste que van mejorando los pacientes atendidos en el Hospital Regional de Villahermosa. Hoy 2 de esos pacientes fueron dados de alta. En estas 2 semanas fueron dadas de alta 28 personas, pero todavía hay 18 hospitalizados, 2 de ellos en terapia intensiva. El gobernador de Tabasco, haciendo equipo con el director de Pemex, el gobernador Adán Augusto López, pues no quiso criticar la forma en que Pemex ha manejado esta crisis de medicamentos contaminados en el hospital de Villahermosa. ¿Ha criticado el silencio de Octavio Romero? Yo lo único que puedo decir es que Petróleos Mexicanos como nosotros trabajan muy de la mano. ¿No ve usted indiferencia de la dirección federal? Se tiene que trabajar, es lamentable que se den estos casos, pero veo que hay un trabajo profesional, no es un asunto fácil. Sí, no es un asunto fácil y pues es menos difícil si se van tapando las espaldas. Las personas que murieron, pues ya qué se puede hacer. El gobernador de Tabasco dijo que la Fiscalía del Estado no dará seguimiento a las denuncias presentadas por los familiares de los 7 pacientes que murieron por ese medicamento. Dijo que es un asunto federal que debe atender la Fiscalía General de la República y nada más para estar a tono con el momento le faltó pedir agua, pedir gel y lavarse las manos. En otras cosas, ya vimos al inicio la situación del coronavirus. Bueno, hoy casi todas las bolsas del mundo se recuperaron. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancia de casi 4%. También recuperaciones formidables en Estados Unidos de casi 10%, en Reino Unido, en Italia, no tanto en Alemania. En Japón Japón está en una crisis tremenda, 6%. El peso cerró casi igual que ayer en su cotización frente al dólar, aunque bueno, nada más cómo cayó en la semana, estaba en 20.77, termina en 21.92 la semana.
Pues así los datos en otro día muy difícil para los mercados y hoy siguió la convención bancaria en Acapulco. Hoy fue el presidente López Obrador, fue el invitado de honor. ¿Cómo se dio hoy la relación de los banqueros con el presidente allá en Acapulco? David, buenas noches. Como prácticamente casi todo en esta vida, de frente unos, de espaldas otros. Así, si tú le preguntas a la mayoría de los banqueros cómo ven el discurso de López Obrador, te dirán que les parece muy bien, que haber dejado al secretario, subsecretario, como sea, López-Gatell, al cargo de la parte médica, de dejarle el control a Arturo Herrera de la parte hacendaria, te van a decir que muy bien. Pero en privado se van a referir, por ejemplo, a esta declaración del presidente López Obrador. Hay condiciones inmejorables para crecer, a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de qué circunstancias porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos, no los políticos. No puede haber derroche, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso tenemos finanzas públicas sanas. ¿Y qué les brincó de esto, David? ¿Qué les brincó? Que hoy, por ejemplo, Berkeley y Moody's dicen que la economía mexicana caerá por lo menos 2% durante este año. La mayoría de los banqueros con los que yo platiqué dicen el 0%, el estancamiento de 2019 se ve muy bien. Todo el mundo está convencido, todo el mundo está preparando en la propia Secretaría de Hacienda para tomar planes en contra del ciclo económico, adelantar gasto, pagar a proveedores y en términos generales sacar el dinero esperando que no se tenga que parar el país, como está parando Estados Unidos o como se está parando Italia, pero de que va a haber una afectación económica, todo el mundo le está calculando. No se está considerando que este año se vaya a crecer. La duda, una de las grandes dudas es si el presidente no está dejando correr demasiado la crisis o el riesgo de la crisis de salud, tratando de proteger lo económico cuando en lo económico se sabe. Por la interacción mundial, por la manera en la que estamos ligados, por cómo se están parando las economías globales, que nos va a afectar. Que si decrecemos por ahí del 1,5%, 1%, nos habrá ido muy bien y habrían funcionado muy bien todas las medidas que se toman desde el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Entonces, los banqueros están contentos con... Sí, no fue muy cálido entonces el encuentro con el presidente hoy. Repito, cálido de frente, hasta le aplaudieron cuando dijo que teníamos condiciones inmejorables para crecer. Pero atrás, los banqueros dicen que les gustaría tomar medidas más parecidas a los Estados Unidos, aunque tengan un fuerte impacto en materia económica, y que más o menos están esperando que el impacto en la economía sea de 1,5, 2% del Producto Interno Bruto. Sí les gusta, y eso vale la pena destacarlo, la manera en cómo se está atravesando esta crisis de volatilidad. De repente, un día es la caída más grande de la historia, un día es el alza más grande de la historia. Eso sí les está gustando. Bueno. Lo que están pensando es qué va a pasar después de la volatilidad, Ciro, y eso lo dicen en privado, no lo dicen frente a micrófonos, lo dicen donde creen que casi nadie los escucha, salvo el padre del análisis superior. Y por eso, y porque estás en Acapulco con una alberca allá atrás, te perdonamos el remate de hoy. A pasarla bien el fin de semana. Nos vemos. Espero que nos veamos aquí el lunes, David. Espero. Yo también espero vernos el lunes, Ciro. Buenas noches. Y pues ojalá nos veamos el lunes. Hoy se publicó una grabación en la que se escucha cómo Guillermo Nevares, director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, amenaza e insulta a uno de los gerentes. Y de paso también habla sobre, ni más ni menos que el Sindicato de Trabajadores Electricistas, el SUTER. Ridículamente infantil. Se dice que el SUTER me peló la de... ¿Pensabas tú que el sindicato a mí me podía hacer algo? En lo personal,
como Guillermo Nevares, que también lo tocan, y como director de distribución te voy a partir la madre. Te estoy avisando, no estoy mandando que te avisen. Como funcionario de la Comisión Federal de Electricidad te voy a partir la madre, dice esta persona, Guillermo Nevares, director, esta noche, director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Antes fue director de Transporte Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza. Bajo su responsabilidad estuvo el proyecto del Tren México-Toluca. El trabajador que recibe las amenazas es Manuel Romero, gerente de la División Sureste, con más de 20 años de trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Esto parece que se iba a quedar en las redes sociales, pero salió el Sindicato de Trabajadores Electricistas y reaccionó a esta grabación. En un comunicado oficial expresó que las injurias y amenazas por parte del señor Nevares violan las normas internas, pues menos mal, y las leyes que protegen al trabajador. Por ello pidió que se inicien los procesos disciplinarios y que se inicien de inmediato. El sindicato, el SUTERM, agrega que la agresión es mucho más grave por el puesto que ocupa este señor que amenaza con partir la madre, el señor Nevares. ¿Qué más tenemos, Cristal? Alrededor de las 6:30 de la tarde de este viernes explotó un polvorín ubicado en la zona conocida como La Saucera, en Tultepec, Estado de México. Protección Civil informó que en el lugar murieron 2 personas y 5 más resultaron lesionadas. Los heridos son jóvenes de entre 14 y 18 años. Sufrieron quemaduras desde un 8 y hasta 85% del cuerpo, por lo que algunos están estables y otros en situación delicada. Y por la mañana hubo otra explosión de una bodega donde fabrican pirotecnia. Sucedió en el ejido El Porvenir, en Ocosocuautla, Chiapas. Elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Cruz Roja, unidades de bomberos y Protección Civil atendieron el reporte de la explosión que dejó al menos 6 personas heridas, entre ellas 3 menores de edad, quienes resultaron con quemaduras de tercer grado y fueron trasladados en helicóptero al Hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez. El polvorín opera de manera legal, ya que cuenta con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la zona hay otras 3 bodegas, pero solo estalló el almacén de pólvora. Con una protesta de más de 200 campesinos y el desalojo violento de los manifestantes, inició la Cumbre Tajín este viernes en un parque temático ubicado en Poza Rica, Veracruz. Los campesinos llegaron al lugar a eso de las 8 de la mañana, armados con machetes y palos. Exigieron atención por parte de la Secretaría de Gobernación y que se les otorguen apoyos para el campo, programas sociales y la regulación de la tierra. Luego de unas 4 horas y tras no lograr un acuerdo con la autoridad, policías los retiraron a la fuerza. Varios manifestantes resultaron lesionados y el líder de los campesinos fue detenido junto a al menos 8 personas más, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, anunció este viernes su retiro total de la dirección de la compañía para enfocarse en la filantropía. Gates fue el CEO de Microsoft hasta el año 2000 y desde entonces redujo gradualmente su participación en la empresa. El multimillonario informó también que se retira de la compañía Berkshire Hathaway para enfocarse a la fundación Bill y Melinda Gates y participar más activamente en temas de salud global, educación y la lucha contra el cambio climático, aunque dijo que continuará asesorando al actual CEO de Microsoft, Satya Nadella. Buenas noches, Ciro. Bien por el gobierno federal. El presidente López Obrador se hizo a un lado en el tema del coronavirus para que sea el especialista, el científico, quien transmita la información sobre la marcha de la pandemia del coronavirus. El gobierno se comprometió a tomar decisiones de salud pública, no decisiones políticas, y parece que está cumpliendo. Porque hasta el miércoles el gobierno no quería parar demasiadas actividades. Pero la realidad se va imponiendo y esta noche el paro masivo de actividades y de parte de la marcha de la economía luce inminente y quizás se concrete este fin de semana largo de puente. En la gravedad de la crisis parece una buena noticia que la ciencia
la lógica y el sentido común se impongan a los deseos políticos e ideológicos, no se diga a las fantasías. Por cierto, actuar con ciencia, con lógica, con sentido común puede traer, así sea por unas semanas, lo que dure la crisis, puede traer algo parecido a la anhelada unidad nacional frente a tanto miedo e incertidumbre. Que prevalezca, ojalá que prevalezca la razón. Se quedan con qué importa. Buen fin de semana y ánimo.